Hola, queridos oyentes. Sean muy bienvenidos de vuelta a nuestro rincón especial aquí en el taxi, donde compartimos historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre las decisiones más difíciles de la vida. Soy Roberto y llevo 18 años conduciendo este taxi por las calles de esta gran ciudad, conociendo personas increíbles y siendo testigo de momentos que cambiaron vidas para siempre. Hoy les traigo una historia que va a remover cada fibra de su corazón. Es sobre Eduardo, un padre desesperado que hizo lo impensable para salvar a su hijo. Es sobre $120,000 robados guardados en una maleta. Y es sobre una decisión que ninguno de nosotros quisiera tener que tomar. Elegir entre salvar a quien amamos o hacer lo correcto. Antes de comenzar, dejen ese like cariñoso si ya están curiosos por descubrir qué decidió hacer Eduardo. Y cuéntenme en los comentarios qué están haciendo mientras me escuchan. ¿Están cocinando? ¿Limpiando la casa? ¿Manejando al trabajo? Me encanta saber cómo viven estos momentos con nosotros. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las historias emocionantes que suceden dentro de este taxi. Porque aquí, entre el asiento del conductor y el asiento trasero, vidas se transforman, secretos se revelan y el amor siempre encuentra un camino. Ahora preparen el corazón y vamos juntos en este viaje inolvidable. Nuestra historia comienza en una madrugada de agosto que cambiaría para siempre la vida de un hombre que ya no sabía qué era correcto o incorrecto. Era el 17 de agosto de 2012, un viernes. Lo recuerdo exactamente porque fue una de esas noches que uno nunca olvida, no importa cuánto tiempo pase. Eran las 2:43 de la madrugada cuando recibí una llamada por radio. Una carrera hacia un barrio residencial en las afueras de la ciudad, donde normalmente no había mucho movimiento a esa hora. Pensé que sería solo otra carrera rutinaria, de esas que hacemos automáticamente después de tantos años en la profesión. Cuando llegué a la dirección, vi a un hombre parado debajo de un poste de luz. Sostenía una maleta grande, de esas antiguas de tela, y miraba a los lados constantemente como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento para atraparlo. Incluso desde lejos podía ver que estaba sudando. Y no era calor, porque la noche estaba hasta fría. Era nerviosismo puro. Tenía unos 40 años, cabello comenzando a encanecer en las sienes, rostro marcado por arrugas que parecían haberse formado más por preocupación que por edad. Usaba una camisa social que algún día debió ser blanca, pero ahora estaba arrugada y con manchas, como si hubiera dormido con ella puesta o hubiera pasado horas sudando dentro de ella. Los pantalones también estaban arrugados de forma incorrecta y los zapatos, que reconocí como de esos italianos caros, estaban cubiertos de polvo, como si hubiera caminado por lugares que no eran exactamente aceras limpias. Cuando abrió la puerta trasera y entró al taxi, el primer olor que me golpeó fue de sudor mezclado con ese perfume caro que usan los hombres de negocios. Pero había algo más en el aire. Miedo, desesperación. Ese tipo de energía pesada que sientes cuando alguien está escapando de algo mucho más grande que ellos. Colocó la maleta en el asiento a su lado con un cuidado excesivo, como si estuviera hecha de vidrio y pudiera romperse en cualquier momento. Y fue entonces cuando noté que el cierre estaba medio abierto. No mucho, pero lo suficiente para que yo viera que había algo rojo adentro. Mi primer pensamiento fue: sangre. Dios mío, estaba cargando algo ensangrentado en la maleta. Mi estómago se apretó y comencé a pensar en todas las noticias de crímenes que había visto en la televisión en los últimos días. Pero antes de que pudiera pensar en alguna excusa para no aceptar esa carrera, sacó algo del bolsillo interno del saco que estaba tirado encima de la maleta. Un fajo grueso de dinero. Billetes grandes, atados con una simple liga. 10,000, dijo, y su voz era rouca, como si hubiera pasado horas gritando, o llorando, o las dos. Son tuyos si me llevas a esta dirección. Extendió un papel arrugado con una dirección garabateada a mano. Lo miré. Era lejos, muy lejos. Una ciudad a 120 kilómetros de distancia. Y si no haces preguntas sobre esta maleta, agregó, y por primera vez sus ojos encontraron los míos por el retrovisor. Eran ojos marrones, pero tan llenos de dolor y desesperación que casi desvié la mirada. Eran los ojos de un hombre que había tomado una decisión terrible y ahora estaba viviendo las consecuencias.
$10,000 en 2012 eran mucho dinero. Eran casi 3 meses de lo que ganaba conduciendo el taxi 12 horas al día, 6 días a la semana. Era dinero suficiente para finalmente arreglar el techo de la casa que estaba goteando desde hacía meses. Era dinero suficiente para no tener que preocuparme por las cuentas atrasadas que se estaban acumulando. Pero también era el tipo de dinero que venía con problemas. El tipo de dinero que ganabas cuando aceptabas hacer cosas que no deberías hacer. ¿Es legal lo que llevas ahí? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No vas a tener problemas, respondió, evadiendo la pregunta de forma tan obvia que confirmó todas mis sospechas. Solo llévame. No mires la maleta. No hagas preguntas. Y cuando lleguemos, nunca más me verás en mi vida. Debía haber dicho que no. Debía haber pedido que bajara de mi taxi. Debía haber llamado a la policía en cuanto se fue. Pero había algo en su voz, algo más allá del miedo y la desesperación. Había una urgencia que no era de alguien haciendo algo puramente egoísta. Era la urgencia de alguien que ya no tenía opciones. ¿A dónde vamos?, pregunté, encendiendo el motor. Y en ese momento, sin darme cuenta, estaba comenzando uno de los viajes más complicados de mi vida como taxista. Los primeros 15 minutos del viaje fueron en silencio casi total. Solo el sonido del motor del taxi, el ruido de los neumáticos en el asfalto y, ocasionalmente, el suspiro pesado que escapaba de sus labios. Conduje por la autopista principal. Luego tomé la carretera secundaria que llevaba a las ciudades del interior. Él había pedido que evitara la vía rápida y usara la carretera vieja, esa que tenía menos movimiento y, consecuentemente, menos posibilidad de encontrar un control policial. Eso solo confirmaba mis sospechas de que estaba huyendo de algo o de alguien. ¿Hace cuánto conduces taxi?, preguntó de repente, rompiendo el silencio pesado que llenaba el auto. La pregunta me sorprendió. No era el tipo de conversación que esperaba de alguien que obviamente estaba en una situación desesperada. 18 años, respondí, manteniendo los ojos en la carretera oscura adelante. Comencé en 1994, justo después de que nació mi hija. Necesitaba un trabajo que me diera flexibilidad de horarios. ¿Tienes hijos?, dijo. No era una pregunta, era una afirmación, como si eso explicara todo. 2, una niña de 20 y un niño de 16. Respondí, sin entender hacia dónde iba esa conversación. Se quedó en silencio por algunos minutos más, y podía verlo, por el retrovisor, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la carretera, pero con los ojos vidriosos, como si no estuviera viendo nada. Entonces entiendes, dijo. Entiendes lo que un padre es capaz de hacer por sus hijos. Mi estómago se apretó. Ahí venía, la confesión que sabía que estaba llegando. ¿Qué hiciste?, pregunté bajito. Se rió, pero no era una risa de alegría. Era una risa amarga, llena de autodesprecio. Cometí el peor error de mi vida, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Robé mucho dinero, de personas que confiaban en mí. Del banco donde trabajo. Soy gerente de hace 12 años. Tengo acceso a ciertas cuentas antiguas, olvidadas, que nadie toca desde hace años. ¿Cuánto robaste?, pregunté, aunque ya tenía una idea por la cantidad de billetes que me había mostrado y por el tamaño de la maleta. $120,000, respondió. Y el número cayó en el aire entre nosotros como una bomba. Era mucho dinero. Mucho más de lo que había imaginado. Era el tipo de cantidad que cambiaba vidas. O las destruía. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. Y entonces me contó. Y conforme las palabras salían de su boca,
Entendí por qué había preguntado si yo tenía hijos. Mi hijo, Lucas, comenzó y, solo por la forma en que pronunció el nombre, pude escuchar todo el amor que sentía. Tiene 8 años. Es un niño increíble. Adora los dinosaurios. Quiere ser paleontólogo cuando crezca. Es el tipo de niño que ilumina cualquier ambiente en el que entra. Hizo una pausa y vi por el retrovisor que estaba limpiando lágrimas que habían comenzado a rodar por su rostro. Hace un año comenzó a tener síntomas extraños. Cansancio, moretones que aparecían de la nada, sangrados nasales. Lo llevamos al médico, hicimos exámenes y su voz falló completamente. Leucemia, dijo finalmente, la palabra saliendo como un susurro doloroso. Leucemia mieloide aguda. Fase 4. Sentí mi propio corazón apretarse. Como padre, no había pesadilla mayor que imaginar a uno de mis hijos enfermo. ¿Y leucemia? Dios. Al principio respondió bien al tratamiento. La quimioterapia estaba funcionando. Los médicos decían que había esperanza. Pero entonces, hace 6 meses, el cáncer volvió. Más agresivo. Los médicos dijeron que la única oportunidad era un tratamiento experimental en el extranjero. ¿Cuánto costaba el tratamiento? Pregunté, aunque ya estaba comenzando a entender la terrible ecuación que había llevado a ese hombre hasta ese momento. $200,000. Vendimos todo. La casa, el auto, las joyas de mi esposa. Pedimos dinero prestado a la familia, a amigos. Conseguimos $80,000. Pero faltaban $120,000. Y el tiempo se estaba acabando. Lucas estaba empeorando cada día. Los médicos decían que tenía tal vez 3, 4 meses. Si no hacíamos el tratamiento pronto, no necesitó terminar la frase. Continuamos conduciendo por la carretera oscura, y Eduardo me contó más detalles de su historia. Cómo había planeado todo cuidadosamente durante semanas. Cómo había elegido cuentas que estaban inactivas hacía tanto tiempo que probablemente nadie notaría la falta del dinero por meses. Cómo había transferido pequeñas cantidades a lo largo de varias semanas para no levantar sospechas. Cómo estaba tan cerca de conseguir juntar todo el dinero necesario. Pero entonces hoy, dijo, y pude escuchar la amargura en su voz. Llegó una auditoría sorpresa. Están haciendo una revisión completa de todas las cuentas. Encontraron las irregularidades. Comenzaron a hacer preguntas. Y huiste, concluí. Tomé todo lo que pude sacar antes de que bloquearan mi acceso. Lo puse en esta maleta y corrí. ¿A dónde vas ahora? A casa de mi hermano. Vive cerca de la frontera. Me va a ayudar a cruzar. Con mi hijo, con el dinero, para llegar al extranjero, para el tratamiento. Su lógica era desesperada pero comprensible. Si lograba salir del país con Lucas y el dinero, tal vez pudiera salvar a su hijo antes de que las autoridades lo alcanzaran. Llevábamos como 1 hora en la carretera cuando su teléfono sonó. Vi por el retrovisor cómo miró la pantalla y cómo su rostro entero se descompuso. «Es mi esposa», susurró. Contestó con manos temblorosas. «Laura, sí, soy yo. Estoy en camino». Hubo un silencio mientras escuchaba. Y entonces vi qué sucedió. Vi el momento exacto en que su mundo se derrumbó completamente. ¿Qué? ¿Cuándo? Su rostro se puso blanco, completamente blanco. «No, por favor, dile a los médicos que ya tengo el dinero, que solo necesito 2 días más». Más silencio, más lágrimas. «Dile a Lucas que papá lo ama, que todo esto fue por él, que...» ¿La llamada se cortó? ¿O ella colgó? Eduardo dejó caer el teléfono en su regazo y comenzó a sollozar de una forma que me partió el corazón. Era el llanto de un hombre completamente roto.
¿Qué pasó?, pregunté suavemente, aunque temía la respuesta. Lucas entró en crisis esta tarde, logró decir entre sollozos. Mientras yo estaba robando y huyendo, mi hijo colapsó en casa. Tuvieron que intubarlo. Los médicos le dijeron a mi esposa que puede no pasar esta noche. Dios del cielo. Y yo estoy aquí, continúa la voz llena de aupoodio. Estoy aquí, huyendo con dinero robado, mientras mi hijo de 8 años se está muriendo en un hospital, solo, sin su padre. Continuamos conduciendo en silencio pesado. No sabía qué decir. No había palabras que pudieran consolar a un padre en esa situación. Después de tal vez 20 minutos, habló nuevamente. Mi esposa me odia, dijo bajito. No lo dijo, pero podía escucharlo en su voz. Me odia por no estar ahí, por haber huido, por haber elegido salvar dinero en vez de quedarme al lado de nuestro hijo. No elegiste el dinero, hablé, intentando ofrecer algún consuelo. Estás tratando de salvar a tu hijo. Pero, ¿y si estoy equivocado?, preguntó, volviéndose a mirarme directamente por primera vez. ¿Y si lo único que Lucas necesitaba era a su padre a su lado? ¿Y si debía haberme quedado, incluso sin el dinero para el tratamiento? Al menos no moriría sintiéndose abandonado. No había respuesta correcta para esa pregunta. Estábamos a 20 kilómetros del destino cuando me di cuenta de que no podía simplemente dejar que eso sucediera. No podía solo llevar a Eduardo hasta su hermano y dejarlo huir con esa culpa destruyéndolo por dentro. Reduje la velocidad y me detuve en el arcén. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Eduardo confundido. Necesito hablar contigo, respondí, apagando el motor y volviéndome a mirarlo directamente. Hombre a hombre, padre a padre. Me miró con ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Tienes una decisión que tomar ahora, comencé, y es una decisión que va a definir el resto de tu vida, y la vida de tu hijo si Dios quiere que sobreviva esta noche. Lo sé, dijo. Por eso voy a casa de mi hermano para intentar salvarlo. Pero, ¿y si llegas al extranjero y él muere antes? ¿Y si pasas el resto de tu vida sabiendo que no estuviste ahí en sus últimos momentos? Eduardo cerró los ojos, como si las palabras fueran cuchillos cortándolo. ¿Me puedes llevar de vuelta?, ofrecí. Aún hay tiempo, 2 horas. Llegas al hospital, te quedas con tu hijo, le sostienes la mano, le dices que lo amas, y si no sobrevive, al menos estuviste ahí. ¿Y el dinero?, preguntó. Sin el dinero no tiene ninguna oportunidad. Con el dinero tiene una oportunidad, corregí. Pero sin ti ahí, incluso si sobrevive, va a crecer sabiendo que su padre lo abandonó cuando más lo necesitaba. Nos quedamos ahí, detenidos en el arcén de una carretera oscura, con el destino de un niño de 8 años, dependiendo de la decisión de un padre desesperado. ¿Qué harías tú?, preguntó Eduardo finalmente. Si fuera tu hija, o tu hijo, ¿qué harías? Pensé en mi María, en mi pequeña que ya tenía 20 años, pero que siempre sería mi bebé. Pensé en Rafael, mi hijo de 16 años que pensaba que ya era adulto, pero que aún me necesitaba tanto. Me quedaría, respondí honestamente, aunque sabiendo que podría perderlos. Me quedaría. Porque si pierdo a mi hijo, quiero que las últimas palabras que escuche sean que lo amo. Quiero que lo último que sienta sea mi mano sosteniendo la suya. Eduardo comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto de alguien que finalmente estaba permitiendo que su corazón hablara más alto que la desesperación. «Quiero volver», dijo finalmente. «Llévame de vuelta, al hospital, a mi hijo». Di la vuelta y comencé a conducir de regreso a la ciudad. Esta vez, Eduardo estaba más tranquilo, como si haber tomado la decisión hubiera quitado un peso inmenso de sus hombros. «Sabes que te van a arrestar, ¿verdad?», pregunté suavemente. «Lo sé», respondió, pero al menos voy a ver a mi hijo antes. Voy a poder decirle que lo amo. Voy a poder pedirle perdón por todo esto». Durante el camino de vuelta, me contó sobre Lucas, cómo era inteligente para su edad, cómo adoraba jugar a paleontólogo en el patio, excavando huesos de dinosaurios, que en realidad eran huesos de pollo que Eduardo plantaba para que su hijo los encontrara.
Cómo siempre se despertaba temprano los domingos para ver dibujos animados con su padre. Cómo tenía un sentido del humor increíble y hacía reír a todos, incluso en los días más difíciles de la quimioterapia. Es valiente, Eduardo dijo con orgullo en la voz. Más valiente de lo que yo he sido alguna vez. Durante toda la quimioterapia, nunca se quejó, nunca lloró por autocompasión. Siempre intentaba animar a los otros pacientes que estaban sufriendo. Parece un niño especial, comenté. Lo es, y casi lo abandono, Eduardo dijo con la voz llena de arrepentimiento. Por dinero, por una oportunidad incierta de tratamiento. Casi elegí eso en lugar de estar con él. Pero estás haciendo la elección correcta ahora, reafirmé. Eso es lo que importa. Llegamos al hospital cuando el sol estaba comenzando a salir. Eran las 5:47 de la mañana. La ciudad estaba despertando, personas comenzando otro día de trabajo, sin idea del drama que se estaba desarrollando en ese auto. Eduardo tomó la maleta. La miró como si estuviera cargando el peso del mundo. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, pregunté. Voy a entregarlo a la policía cuando me arresten. Voy a devolver lo que pueda. Voy a asumir la responsabilidad por todo lo que hice. Abrió la puerta del taxi, pero antes de salir, sacó un fajo de billetes, los $10,000 que me había prometido. Toma, dijo extendiendo el dinero hacia mí. Miré el dinero, era más de lo que ganaba en 3 meses, pero no pude tomarlo. Guárdalo, dije. Vas a necesitarlo para abogados, para tu familia mientras estés preso. Pero fue lo que acordamos, insistió. No quiero dinero robado. Lo que quiero es que entres a ese hospital y sostengas la mano de tu hijo. Eso vale más que cualquier cantidad. Eduardo me miró con lágrimas en los ojos. Después, hizo algo inesperado. Se inclinó y me abrazó. Gracias, susurró, por ayudarme a hacer la elección correcta, por recordarme lo que realmente importa. Lo vi entrar al hospital, cargando la maleta pesada. Me quedé ahí, esperando. 10 minutos después, llegaron 2 patrullas de policía. Entraron rápidamente al hospital. 5 minutos después, salieron con Eduardo esposado. Pero antes de meterlo en el auto de policía, miró hacia atrás. Me vio ahí y sonrió. Era una sonrisa triste, pero había paz en ella. La paz de quien había hecho lo correcto, a pesar de todas las consecuencias. Pasaron 11 años. Durante todo ese tiempo, pensé en Eduardo y Lucas, regularmente. Me preguntaba si el niño había sobrevivido, si el padre estaba bien en prisión, si la familia había logrado superar esa prueba terrible. Pero nunca supe. Nunca busqué saber. Esas historias que vivimos en el taxi generalmente quedan así, incompletas, sin final definitivo. Hasta ese día, de julio de 2023. Estaba detenido en un punto de taxis en la zona comercial cuando un joven se acercó. Tenía unos 20 años, más o menos. Alto, saludable, con una sonrisa amplia en el rostro. ¿Eres Roberto? Lo miré confundido. No lo reconocía. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarte? Mi padre me pidió que te buscara si algún día te encontraba. Mi nombre es Lucas. Lucas Silva. Mi corazón se detuvo. ¿Eres el hijo de Eduardo? Sonrió aún más. Soy yo, el niño que estaba en el hospital hace 11 años. No podía creerlo. Ese joven saludable y vibrante era el niño de 8 años que estaba al borde de la muerte. Tú sobreviviste, fue lo único que pude decir. Sobreviví, confirmó. Entré en remisión una semana después de esa noche. Los médicos dijeron que fue un milagro, que estadísticamente no debería haber sobrevivido. ¿Y tu padre?, pregunté casi con miedo de la respuesta. Estuvo preso 11 años, salió hace 3 meses. Está en casa ahora, reaprendiendo a vivir libre. 11 años, repetí. Era mucho tiempo. Más de una década lejos de la familia. Pero antes de ser encarcelado, Lucas continuó, tuvo permiso para quedarse 3 meses conmigo, en el hospital, bajo vigilancia policial, pero se quedó. En cada quimio, en cada crisis, en cada noche difícil. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Me contó sobre ti,
dijo Lucas, sobre la noche en la que lo convenciste de volver. Dijo que salvaste no solo mi vida, sino su alma. No hice nada, murmuré. Hiciste todo, corrigió Lucas. Sin ti mi padre habría huido, yo habría muerto solo, y él habría vivido el resto de su vida con esa culpa. Pero gracias a ti, tuve a mi padre a mi lado cuando más lo necesitaba, y él tuvo la oportunidad de hacer la elección correcta. ¿Puedo conocer a tu padre? Me gustaría verlo. Por eso vine a buscarte, Lucas sonrió. Él quiere verte también. Una semana después, me encontré con Eduardo en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Había envejecido, claro. Cabello completamente gris ahora, arrugas más profundas. Pero había algo diferente en sus ojos. Una paz que no estaba ahí en esa noche de desesperación hace 11 años. Nos abrazamos sin decir palabra. A veces no hay necesidad de palabras. Gracias, dijo finalmente cuando nos sentamos. Por todo, por ayudarme a tomar la decisión correcta. Tú tomaste la decisión, yo solo te ayudé a ver cuál era. Me contó sobre los 11 años en prisión, cómo fueron difíciles, cómo perdió muchas cosas. Años de la vida de su hijo, el matrimonio que no sobrevivió a la separación, la carrera que obviamente estaba destruida. ¿Pero sabes cuál fue la peor parte?, me preguntó. Negué con la cabeza. La peor parte fue pensar en todos los momentos que perdí. La graduación de Lucas, el primer noviazgo, los logros, los desafíos. ¿Pero sabes cuál fue la mejor parte?, continuó, y ahora sonreía. Fue saber que cuando mi hijo más me necesitó, estuve ahí, que sostuve su mano, que le dije que lo amaba, que hice la elección correcta incluso costándome 11 años de mi vida. ¿Te arrepientes?, pregunté. Pensó por un largo momento. Me arrepiento de robar. Me arrepiento de haber puesto a mi familia en esa posición. Pero no me arrepiento de haber vuelto. No me arrepiento de haberme quedado con mi hijo. Lucas me dijo que ahora tienen una buena relación. La tenemos, confirmó con orgullo. Me visitó todas las semanas en prisión durante 11 años. Nunca faltó a una visita. Y ahora que salí, estamos reconstruyendo nuestra relación. Está en la universidad, estudiando biología, como siempre quiso. Va a ser científico. ¿Y tú? ¿Yo? Se rió. Estoy trabajando en una organización que ayuda a expresidiarios a reintegrarse a la sociedad. No puedo trabajar en un banco, obviamente, pero puedo ayudar a otros que cometieron errores a no repetir los míos. Estuvimos conversando por horas. Me contó cómo la familia de su esposa lo apoyó durante la prisión, incluso después del divorcio. Cómo Lucas creció para ser un joven increíble, compasivo y fuerte. Cómo aprendió que a veces perder todo es la única forma de ganar lo que realmente importa. Cuando nos despedimos, me dio un envolver. No lo abras ahora. ¿Pidió? Ábrelo cuando llegues a casa. En casa abrí el envolver. Adentro había una foto de Lucas saludable y feliz en su graduación de la preparatoria. Y una carta de Eduardo. Roberto, hay personas que entran en nuestras vidas en los momentos más oscuros y encienden una luz que nos guía a casa. Tú fuiste esa persona para mí. No puedo devolver los 11 años que perdí. No puedo deshacer el error que cometí. Pero puedo vivir cada día agradecido por haber hecho la elección correcta cuando más importaba, por haberme quedado con mi hijo. Y eso solo sucedió por tu causa. Gracias por recordarme lo que realmente importa. Gracias por salvar no solo la vida de mi hijo, sino mi alma. Con gratitud eterna. Eduardo. Mientras les leo esta carta ahora, todavía me emociono, porque esta historia me enseñó algo fundamental sobre la vida, sobre las elecciones que hacemos, sobre lo que realmente importa cuando todo lo demás desaparece. Eduardo perdió 11 años de su vida en prisión. Perdió su matrimonio, perdió su carrera, perdió tantas cosas, pero ganó algo que ningún dinero podría comprar. Ganó la certeza de que cuando su hijo más lo necesitó, él estuvo ahí. Ganó la paz de haber hecho la elección correcta. ¿Y Lucas? Lucas ganó un padre de verdad, un padre que demostró con acciones, no solo con palabras, que el amor de un padre es más grande que cualquier cosa,
que vale cualquier sacrificio. Hoy, cuando conduzco mi taxi por las calles de esta ciudad, pienso en esta historia. Pienso en cuántas veces todos nosotros enfrentamos elecciones imposibles. Elecciones entre lo que queremos y lo que es correcto, entre lo que es fácil y lo que es necesario. Y aprendí que casi siempre la elección correcta es aquella que nos cuesta más caro en el momento, pero que nos da paz para el resto de la vida. Queridos oyentes, dejen ese like cariñoso si esta historia tocó su corazón. Suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias que suceden dentro de este taxi. Y cuéntenme en los comentarios, ¿están de acuerdo con la elección de Eduardo? ¿Habrían hecho lo mismo? ¿Qué vale más? ¿Una oportunidad incierta de salvar a quien amamos o la certeza de estar presentes en los momentos finales? Compartan esta historia con alguien que necesita recordar que hacer la elección correcta no siempre es la elección fácil. Hasta el próximo viaje, mis amigos. Manejen con cuidado, amen con coraje y nunca olviden que al final lo que queda no es lo que conquistamos, sino a quien amamos y cómo amamos. Un abrazo de Roberto. Hasta pronto.